Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y les doy la bienvenida a este webinar Cannabis Medicinal en México y en el mundo, donde aprenderemos un poco acerca de cómo el uso medicinal de la cannabis puede revolucionar al sector salud y también al sector farmacéutico con nuevas ideas y con evidencia científica. Soy José Lugardo, director de Sativa Care, secretario general de la Sociedad Mexicana de Cannabis Medicinal. Y durante la próxima hora, más o menos, te invito a que me hagas llegar tus preguntas en la parte inferior de tu pantalla. Y si estás viendo esto en YouTube, déjanos también tus preguntas en los comentarios debajo y trataré de responderlos lo más pronto posible. ¿Cuántos de ustedes han utilizado, utilizan, han recomendado cannabis con fines medicinales en el pasado? Seguramente, sobre todo quienes están en esta oportunidad acompañándonos, seguramente muchos de ustedes lo han hecho. No hay forma de saberlo, pero lo que sí se sabe es que por lo menos 200 millones de personas en el mundo utilizan cannabis. Una de esas personas es Irving Rosenfeld, un muy buen amigo. Y Irving Rosenfeld es muy interesante la historia de Irving. Y se las quiero compartir porque una de las cosas que más me llama la atención, me llamó la atención en el inicio, en los primeros años, mientras apenas estaba aprendiendo sobre el tema de cannabis, es que, bueno, personalmente vengo yo profesionalmente de la parte de la academia, desde el punto de vista del área de la salud. Y al inicio no tenía una idea muy clara de qué cosas en la evidencia eh, existían en relación a los potenciales beneficios de la cannabis. Quizá lo sabían ustedes también, lo intuyes o tienes alguna idea, ¿no? De que tienes algún tipo de beneficio, de repente escuchas que hay algún artículo, pero era muy vago, ¿no? Entonces, no había forma, no había estandarización, no había tanta información disponible tampoco teníamos tantos productos, no había tanta pues difusión tampoco de algunas de estas tendencias que están empezando a ocurrir, no salía tanto en las noticias tampoco como hoy día. Y en particular el caso de Irving es muy interesante porque Irving tiene una enfermedad muy rara, es muy rara su enfermedad, que se llama osteocondromatosis múltiple hereditaria. Y esta enfermedad básicamente lo que se trata es que es un crecimiento de tumores benignos en los huesos y esto le ocasiona deformaciones y él tiene esta enfermedad desde que es niño. Y bueno, desde que era niño tomaba muchas pues medicinas solo para estar funcional y para salir de la cama, ¿no? Tenía muchísima inflamación, no podía hacer nada, no podía jugar con otros niños, no podía, se la pasaba en el hospital, entraba y salía. Eventualmente le tuvieron que operar. Y la historia de Irving es muy interesante porque él durante la universidad, bueno, medianamente funcional, llega a la universidad y consume marihuana por presión social. Uno de los amigos, ¿no? Le dice, oye, fuma, que no sé qué. Y él pues ya a regañadientes lo hace. Y cuando lo hace, es bien interesante que empieza a sentir menos dolor y empieza a relajarse un poco. Y esto le impresiona mucho. Él viene de una familia muy conservadora en Estados Unidos, allá en Florida. Y le impresiona demasiado porque pues él con toda su estructura moral pues no lo podía creer, ¿no? Es muy interesante la historia también porque a partir de esto pues él se empieza a dar cuenta, bueno, deja de fumar y entonces empieza a regresar el dolor. No se las voy a hacer larga, pero la historia de Irving es muy importante también en el contexto histórico porque él fue la segunda persona que fue autorizada, no sé si lo sabían, pero hay algunos pacientes en Estados Unidos que demandaron al gobierno federal, llevaron su caso hasta la Suprema Corte y el gobierno federal, a través de un centro de investigación que se llama el Research Triangle Institute, que está en la Universidad de Mississippi, el gobierno federal de Estados Unidos tiene un cultivo de cannabis para fines de investigación principalmente, y en este cultivo, de ahí sacan cannabis, que entonces parte de esta, que está destinada para fines de investigación, otra parte de esta cannabis también la mandan a algunos pacientes contados, que ahora son muy pocos los que están con vida actualmente todavía, Irving es uno de ellos,
Y él recibe 300 cigarrillos, lo que estás viendo en pantalla es una de esas latas que él recibe. La DEA, donde él vive, inspecciona la farmacia donde él vive, previo hace todo un background check, hace todo un relajo de todas las personas que trabajan ahí, de todo mundo, seguridad y todo lo que ya se imaginarán. Y después, bueno, ya le da el visto bueno y el gobierno manda marihuana en su forma natural a este laboratorio, a esta farmacia donde él ya después la recoge. Y cuando yo lo conocí el 28 de septiembre de 2014. Él me regaló una de sus latas, de hecho la tengo en casa, un día se las muestro. Y es bien interesante porque él, bueno, ahora ya no consume marihuana, es una de las personas que notoriamente, también históricamente, se le conoce como una de las personas que más ha consumido cannabis porque él físicamente no puede pasar un día completo sin consumir marihuana. Y él demanda al gobierno federal y el gobierno federal le provee cannabis. Entonces, es una historia muy interesante que nos ayuda a entender qué difícil es que una persona que tiene una necesidad médica muy apremiante, con un conjunto de valores y de principios que contrastan directamente, ¿no?, con lo que él está viendo en su cuerpo ocurrir. Reflexionamos sobre esto un poco más adelante. Por ahora, lo que quiero hacer hoy con ustedes es que nos pongamos cómodos y empecemos a explorar un poco más lentamente qué ha pasado a lo largo de la historia con este tema de la cannabis. Lo que están viendo en pantalla ahora es un poco de la evidencia y este artículo en particular me llama mucho la atención compartirlo porque es la evidencia arqueológica más antigua del cultivo y del uso de plantas de cannabis con alto contenido de THC por sus propiedades, específicamente por sus propiedades psicotrópicas para fines ceremoniales. Lo que ven en la parte superior derecha de su pantalla es el cementerio de Yirzankal, que está ubicado 3.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Pamir, en lo que ahora es China. En ese entonces, el fuego era un componente muy importante en rituales funerarios en Asia Central. Y gracias a la evidencia que se encontró en este cementerio, se ha inferido que en estos rituales también incluían no solo el fuego, pero también música y humo con propiedades psicotrópicas, con la intención de guiar a las personas hacia un estado alterado de conciencia. Este era el punto. Y me llama mucho la atención porque esta es la evidencia física. En las vasijas que ven en pantalla encontraron dentro de las vasijas residuos de CBN y como muchos de ustedes lo sabrán, el CBN es un componente de la cannabis se produce de forma natural a partir del THC. Entonces, así es como los investigadores se dieron cuenta que dentro de estas vasijas, literal lo que hicieron fue quemar plantas de cannabis con alto contenido de THC para fines ceremoniales. Y bueno, este artículo fue publicado en 2019. Seguramente a lo largo de los siguientes años encontraremos otra clase de evidencia, pero este me pareció muy importante porque nos ayuda a entender un poco qué pasaba antes y cuáles eran los principales usos. En Asia Central, que es donde está este cementerio, se sabe ahora que ya el uso ceremonial cae, o más bien desata un entendimiento en cuanto a las propiedades psicotrópicas de esta planta, y eventualmente después de eso, ellos se trasladó en un estudio formal a través de la medicina tradicional china. En Asia del Este, por otra parte, se cultivaban plantas de cannabis, pero que estas estaban destinadas para la producción de semilla, lo que ahora nosotros conocemos como el cáñamo, ¿no? Entonces, bien interesante este recurso que quería compartir con ustedes. Lo que ven en pantalla también es un extracto de una carta que se escribe en 1642. Me brinco varios miles de años, ¿no? Esto ya fue durante la conquista española acá en México. Y no sé si lo sabían, pero la planta de cannabis no es una planta que es originaria de América, al menos hasta la hora. La evidencia arqueológica no nos da indicación de que las plantas de cannabis estuvieron en el continente americano, pero lo que sí es que cuando llegan las plantas de cannabis, estas fueron apropiadas inmediatamente por las comunidades indígenas. Y en 1642 alguien manda una carta a la corona española diciendo, por primera vez, esta es la primera evidencia historiográfica documentada de
el uso tradicional como un remedio de esta planta en el continente, en todo el continente americano. Para ustedes que están en otras partes de Latinoamérica, esto seguramente les parecerá interesante. Y bueno, esto me parece también muy importante porque habla ya de una apropiación muy rápida por parte de las comunidades indígenas en nuestro país. Voy a brincar todavía varios cientos de años después, ahora ya no son miles, varios cientos de años después. ¿Y qué pasó mucho tiempo después? La razón de que ustedes estén en esta plática que estamos tratando de dar y de aterrizar es, quizá la planta sí es muy interesante, ¿no? Y no quiero sonar como si no lo fuera, pero en realidad para fines de salud, lo más interesante que ha ocurrido en estos años es que en los 90 descubrimos un nuevo sistema de comunicación celular, nos topamos con un nuevo sistema dentro del cuerpo humano, el sistema endocannabinoide, que quienes lo conocen no vamos a profundizar hoy mucho en ese tema, pero este hito histórico es súper clave porque este es el que desata la mayor cantidad de investigación científica en este tema en todo el mundo. Este sistema está encargado de mantener el equilibrio del cuerpo humano, está por todos lados, en tus células inmunológicas, está repartido por todo el cuerpo, en la piel, está en todos lados. Y lo interesante, los apuntes que ves en pantalla, es que ahora ya sabemos que cada persona, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene una variación en este sistema endocannabinoide. Y cuando te enfermas, se adapta y produce ciertas moléculas en respuesta como consecuencia de ello. Estas cosas son súper importantes porque lo que hace es que nos ayuda a entender que tu sistema endocannabinoide, que no es visible, pero si lo puedes imaginar, va a estar en un nivel, pero puede estar acá, y el tuyo va a cambiar inclusive a lo largo del día. No nada más, no es estático, inclusive a lo largo del día. Ahora ya sabemos también que más o menos alrededor de mediodía alcanzamos un tope máximo en cuanto a nuestros niveles de endocannabinoides, pero estos van variando por múltiples diferentes razones. Y obviamente cuando hay una enfermedad se desequilibra. ¿Qué ha pasado igual como consecuencia quizá no tanto como consecuencia del sistema endocannabinoide, pero algunas de las cosas que a mí me dan mucha curiosidad son, por ejemplo, la primera de ellas es que en los 70 se empieza a investigar el uso medicinal formalmente, digamos, ¿no? De algunos componentes de la cannabis. Se intuía que hacía algo. Y algunos movimientos, no sé si, sobre todo si ustedes que son mayores de edad, se acordarán que hubo una epidemia de VIH en los años 80. Y durante esa epidemia empezaron a surgir movimientos para permitir en el ánimo del uso compasivo a pacientes de VIH a que tuvieran acceso más rápido a diferentes tratamientos antes de que pasaran todo este proceso riguroso de desarrollo de fármacos. Entonces se crearon programas de uso compasivo. Dentro de estos programas de uso compasivo, algunos pacientes también lucharon por el acceso a cannabis medicinal, y en 1985 se aprueba, le autorizan a la farmacéutica Eli Lilly, después de varios años de desarrollo, el primer fármaco desde 1985 para pacientes con VIH y cáncer, principalmente en su fase terminal. A mí me da curiosidad eso porque esto ocurrió antes de que se descubriera el sistema endocannabinoide. Ni siquiera sabíamos algo en relación a ello quizá en el 86, 87, pero no se entendía del todo. Entonces me da curiosidad que autorizamos un medicamento, no es que esté en contra, pero da curiosidad, ¿no? En el 96, después de eso varios años, bueno, más bien en el 95 empezaron a surgir varios movimientos por el lado del activismo para empezar a movilizar a la gente en relación al uso medicinal de la cannabis. Aquí estoy sobresimplificando, evidentemente esto tiene muchas más vertientes, pero en 96, oficialmente el primer programa de cannabis medicinal se crea en el planeta y esto ocurre en California. A partir de entonces, empezamos a ver un poco más de avance. Ya para entonces sabíamos que el sistema endocannabinoide existía, al menos desde el punto de vista conceptual y desde lo que después terminarían convirtiéndose en los diferentes componentes del sistema endocannabinoide. Pero este primer programa medicinal empieza a facilitar el acceso y se esperaba fuera el inicio de un boom, digamos, ¿no? En cuanto al uso, un renacer, digamos, en volvernos a encontrar con
con el uso medicinal de la cannabis. Varios años después tuvieron que pasar porque no hemos encontrado la forma en el 96 para acomodar todo lo que se tenía que acomodar, digamos. O sea, imagínense que es un nuevo sistema, apenas se está empezando a entender, la investigación tarda demasiado tiempo en desarrollarse, entonces no hay forma como de detenernos y decir, bueno, basándonos en evidencia científica, esto es lo que tienen que hacer, estas son las moléculas, estos son los fármacos, estos son los protocolos, todo lo que ya sabemos de atención a la salud. Entonces pasaron muchos, muchos años, pero finalmente después de todos estos años, lo que estás viendo en pantalla son 3 documentos que a mí me parecen muy, muy, muy importantes históricamente para cannabis medicinal. El primero de ellos es publicado en 2017, lo publica la Academia Nacional de Ciencias, y en este es un documento muy extenso, muy, muy, muy extenso, les invito a que lo lean. Resume lo que hasta en ese entonces se conociera la última evidencia, que desde 2017, ya lo veremos más adelante, se ha ido acelerando todavía más. Pero resume y concluye, entre otras cosas, que la cannabis es segura y efectiva para personas que tienen dolor crónico, para adultos, para personas adultas que tienen dolor crónico. El segundo documento es una guía que está muy escondida, también fue publicada en ese año. Está muy escondida dentro de la literatura, no es fácil que la encuentren, pero esta fue publicada por el Ministerio de Salud de Israel. Y es una guía literal donde ya punto por punto le ayuda al médico a entender qué es cannabis, le explica la botánica, le explica un poco de qué componentes hay, le explica algunas de las indicaciones, los lleva de la mano antes de aprobar el uso para que el médico tenga las herramientas disponibles a la hora de ver a sus pacientes y que pudiera ayudarles a tomar una buena decisión para mejorar su salud. Y el tercero es un documento muy corto, no recuerdo cuántas páginas tiene, creo que tiene menos de 10 páginas. Y este lo hace la California Medical Board, que es la Junta Médica de California, donde resume también algunas recomendaciones específicas en cuanto al uso de cannabis con fines medicinales. Y en este hace algunas recomendaciones muy específicas, pero le ayuda a los médicos como a entender cuáles son las limitaciones, cuáles son los alcances. Entonces empezamos a ver, sobre todo en la década pasada, un poco de ya más participación de la parte de la parte médica, ¿no? De los profesionales de la salud, donde históricamente, como ustedes ya saben, quizá no lo saben, pero cannabis medicinal viene de dos lados muy diferentes, ¿no? Por una parte tenemos todos los usos tradicionales que brevemente introduje al inicio, y por otro lado, más recientemente, el descubrimiento del sistema endocannabinoide desata el interés de la comunidad científica, digamos, y entonces estas dos empiezan a correr como en paralelo, ¿no? Entonces, la participación del médico, de la ciencia en esto, se ha empezado a acelerar y durante la década pasada se empezó a acelerar mucho más. Y, híjole, ¿qué les digo? Después de eso, empezó a irse muy rápido. Si se dan cuenta, nos fuimos por una progresión de primero varios miles de años, ¿no? Se utilizaba para fines ceremoniales, teníamos algo de idea en cuanto a lo que hacía gracias a la literatura en medicinas tradicionales, en Mesopotamia, en India, en China, en Egipto. Después en las Américas se empieza a introducir, la empezamos a domesticar, empezamos a encontrarnos que también ayuda con el tema del dolor, pero muy así, ¿no? Y esos conocimientos y esos saberes los fuimos comunicando de generación en generación. Y la ciencia se sube a esto hasta hace unas décadas gracias a que descubrimos el sistema endocannabinoide. Y desde entonces, una de las cosas que a mí me da mucho la atención a la hora de conversar con médicos, con la autoridad, con mi familia, con diferentes personas en diferentes círculos, es que se tiene la impresión de que falta mucho desarrollo y profesionalización en este tema. Y la realidad es que no es así. Hay muchísimo dinero que está dedicado específicamente al uso de cannabis, donde históricamente, se los tengo que reconocer, al tú revisar la literatura te vas a dar cuenta que hay históricamente un sesgo histórico, un sesgo muy marcado en contra de la marihuana.
siempre se buscaban encontrar los efectos adversos, siempre se buscaba encontrar los discursos que ustedes ya se conocen, que mata, que ocasiona que la gente haga cosas que no debería, que te lleva al consumo de otras sustancias, que es adictiva, todo eso. Y lo interesante es que, bueno, la primera, la cannabis se prohíbe sin ningún tipo de sustento científico y ese sustento no ha soportado cualquier rigor científico honestamente a lo largo, o sea, serio. Y ya la comunidad científica ya lo sabe, ya esto ya se sabe. Y más recientemente, como les decía, desde el descubrimiento del sistema endocannabinoide y de los diferentes receptores y enzimas que le contienen, se empezó ahora sí a ver como un área en la que se podrían enfocar algunos investigadores para entender mejor, fíjense, primero para entender mejor algunos desequilibrios que tenemos en el cuerpo humano. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en el 2016, se publica un artículo en el que un doctor nos dice que, que hay ciertas enfermedades que pueden ser literal ocasionadas por un desequilibrio en nuestros niveles de endocannabinoides. Para ustedes que están familiarizados con este tema es muy obvio, ¿no? Pero hay muchísimas, millones de personas, investigadores, autoridades que no saben, que no tienen ni idea de nada de esto. Entonces es súper importante, a mí me parece muy alarmante porque esta falta de información puede estar costando vidas. Solo esta falta de información puede estar costando muchas vidas porque puede haber muchas organizaciones que no están investigándolo o que no tienen visibilidad de esta investigación. La investigación es muy amplia. En 2018, el mejor artículo para la práctica clínica fue publicado por la doctora Caroline McCallum, el doctor Ethan Russo. Si eres médico, es súper indispensable que lo leas. Da recomendaciones muy específicas para llevar un acompañamiento a pacientes de diferentes enfermedades crónicas. En Israel, durante 2018, 2019, 2020, se publicaron resultados muy importantes en personas adultas mayores, en pacientes con cáncer, encontrando mejorías significativas en dolor y en calidad de vida, extendiendo su vida también. Y la pandemia, es bien chistoso que la pandemia no detuvo la investigación. Solo en el año anterior, tuve la suerte de dar una clase. Esta clase dura alrededor de 5 horas el año pasado, específicamente dedicada para médicos y profesionales de la salud. Y haciendo como mi preparación para la clase, yo trataba de encontrar artículos recientes y pensaba que no iba a encontrar mucha información durante los 2 años de la pandemia, ¿no? De repente sí leía que habían algunas cosas, pero ya cuando me metí intensamente a estudiar, pues la evidencia más rigurosa que pudiera ameritar presentarse en un contexto académico, me di cuenta que no se detuvo en realidad. En 2021, solo les comento un par de ellos, se encontraron, por ejemplo, 5 genes responsables de la predisposición a desarrollar síndrome de hiperémesis cannabinoide. Este síndrome, si no lo conoces, es un síndrome muy raro que es ocasionado por un consumo excesivo de cannabis y que en algunos círculos académicos estaba ocasionando cierta preocupación porque estaba ocasionando un poco de altas en algunas hospitalizaciones. Entonces, se identificaron los genes. Por primera vez también, en 2021, se publicaron resultados de un ensayo clínico controlado. Este me interesa muchísimo porque puede ayudar bastante, sobre todo para ustedes que estén pensando en investigación. Por primera vez se publica un ensayo clínico controlado de un aceite de cannabis no estandarizado. Eso quiere decir que es un producto que no ha sido estabilizado, que no tiene un grado de consistencia de lote a lo largo del tiempo. Esto es muy importante. Y se hizo, lo más interesante de ello, en mujeres que tienen fibromialgia, en un barrio de alta violencia en Brasil, solo en mujeres. Entonces también se hizo como un estudio, como a manera de un ensayo en términos de justicia social, ¿no? Muy importante. En octubre pasado, el British Medical Journal publica una guía de recomendaciones prácticas para médicos y médicas, enfatizando el monitoreo y colocando el uso de cannabinoides como tercera línea de tratamiento para el dolor crónico en adultos. Esto es muy importante también. También en 2021 se publicaron los resultados del primer ensayo fase 2 en insomnio, con resultados muy positivos. Este también les invito a que lo vean. Se hizo con un producto alto en THC. Y finalmente,
esto lo podemos extender demasiado, en verdad. Algunos de ustedes me han escuchado decirlo en privado y también en público que ya no me da tiempo de leer todo lo que está empezando a ocurrir en el mundo y soy una persona que lee bastante. En 2022, por ejemplo, ahorita en marzo empieza un ensayo controlado fase 2 con Sativex. Sativex es uno de los 4 fármacos que ha sido aprobado en todo el mundo a base de cannabis. Es un fármaco que tiene una proporción 1:1 de CBD y de THC. Y este ensayo, por primera vez en la historia, va a utilizar en combinación con temozolomida un tratamiento para pacientes con cáncer recurrente. El primero en la historia que va a buscar evaluar la eficacia y la seguridad de componentes de cannabis obtenidos de forma natural contra el cáncer. Entonces, la investigación está avanzando mucho más rápido. Hoy vieron en las noticias algo referente a temas de investigación, está ocurriendo demasiado rápido y hay demasiadas líneas diferentes de investigación. Sí es importante para mí comentarles que hay cierta mesura en algunos círculos. Para mí tiene mucho que ver con que el sesgo histórico que ha ocurrido ha afectado también la comunidad científica y evidentemente que estamos hablando de que esto ni siquiera es legal a nivel federal y está severamente restringida la investigación. No podemos olvidar eso. Entonces imagínense, si esto está dejando la evidencia científica internacional, ¿qué pasaría cuando cambien las cosas en la Junta de Fiscalización de Sustancias a nivel internacional y cuando diferentes países empiecen a regular a nivel federal? Porque solo el tener acceso a materia prima para investigación es sumamente complicado. Entonces, si todo esto está ocurriendo, bueno, ya se imaginarán que podrá ocurrir con mayor acceso, ¿no? ¿Qué nos ha dejado desde mi apreciación en conclusión, ¿no? Bueno, no en conclusión quizá, pero algunas cosas que hemos empezado a notar en la investigación, sobre todo en los últimos años. Primero es que la cannabis es una planta muy segura, y en particular el THC es una molécula de las más seguras, es más segura que la aspirina. Es muy importante que lo sepan porque es muy común que la gente piense que es una molécula dañina, que es una molécula que hace daño, pero en realidad desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista del interés farmacológico, de la mayoría de los ensayos clínicos que les mostré, la gran mayoría utiliza THC y desde el punto de vista de lo que estamos observando en diferentes países, con mucha confianza te puedo decir que sin THC no hay cannabis medicinal, inclusive en cuanto a si hay preparaciones altas en CBD, necesita estar el THC presente. Y además, otra cosa importante es que los efectos psicotrópicos, estos pueden ser en muchos casos deseables. A veces pensamos, esto sobre todo, les voy a introducir un concepto que a mí me ha costado ya varios años en siquiera como absorber y entretener para mí mismo, como estudiante de este tema, es que el uso adulto y el uso medicinal no son tan diferentes el uno del otro. En realidad yo siento que sí se parecen demasiado, porque en la investigación lo que hemos visto es que hay 2 principales razones para usar cannabis, por cualquier motivo en todo el mundo. Número 1 es el dolor y número 2 es la relajación. La primera de ellas está directamente atribuible, evidentemente, a lo que conocemos como uso medicinal. Y la segunda puede estar mucho más ligada a lo que hoy conocemos como el uso adulto, el uso recreacional, o a lo que muchas personas conocen como el uso recreacional. Y yo creo que hay puntos en donde se entrelazan, inclusive no sé si ustedes de repente consumen cannabis o conocen personas que consumen cannabis. Los dejo con esto como asterisco y empiecen a hacerse esa pregunta quizá en casa, en sus círculos profesionales, personales, a ver si llegan a conclusiones similares a las mías. Pero en lo que se refiere al uso medicinal, al uso clínico, digamos, con pacientes, diferentes expertos, he hablado con diferentes expertos en diferentes partes del mundo y me cuentan que sí, o sea, que los efectos psicotrópicos a veces nos espantan, pero en realidad estos son a veces deseables. ¿Por qué no sería deseable tener mayor apetito?
¿Por qué no sería deseable tener un poquito de euforia si tengo depresión? Hay diferentes cosas que a veces damos por hecho que son negativas de este tema, pero yo creo que también hemos sido, digamos, víctimas de lo que a veces le llamo un como shock social sistémico, en el que la prohibición nos afectó de manera muy severa y que creo que no nos deja ver algunas cosas en lo que se refiere a esta planta en específico. Bueno, podría elaborar sobre esto demasiado, ¿no? Pero bueno, no hay receptores cannabinoides en el área del cerebro que controla la respiración y el ritmo cardíaco, por lo tanto es virtualmente imposible que te mueras por sobredosis de cannabis. Otras consecuencias que hemos visto de esto, de la investigación, es que es una medicina personalizada. Quienes ya lo utilizan lo saben. Cuando tú utilizas cannabis, si no lo han hecho, cuando tú utilizas cannabis, es bien interesante ver que el efecto puede variar a lo largo del tiempo. Y esto parte de la explicación tiene que ver por la complejidad de lo que les comunicaba del sistema endocannabinoide, que esto va a cambiar a lo largo del tiempo, aunque seas una persona saludable. Y también porque la planta es muy compleja. La planta contiene más de 500 diferentes componentes, alrededor de 150 más o menos. Todos los días están empezando a surgir nuevas moléculas que se encuentran. 150, un poco más de 150, creo que eran 154 la última vez que chequé, son lo que llamamos cannabinoides y el resto son terpenoides, flavonoides y otras moléculas. Pero todas estas interactúan entre sí y la evidencia científica, justamente en 2021 también, en los últimos años se había intuido que había una interacción sinérgica entre las moléculas de la cannabis. No se había evidenciado, pero se sabía de forma empírica. Cuando tú utilizas cannabis en su forma natural y se hacen experimentos con los mismos componentes en su forma aislada, se encuentra que los efectos son diferentes. Entonces, esto es muy importante porque dentro de lo que ya sabemos en la evidencia científica, si gustan les comparto este último artículo que fue el más reciente que me da mucho ánimo en ese tema en específico, es que se encontró que las formulaciones que tienen todos los componentes de la cannabis y cuando tú juntas todos los componentes de forma natural, este funciona como un vehículo natural para potenciar los efectos de ese producto en específico. Lo que hace directamente para quienes conocen un poco más de este tema es que incrementa la concentración de CBDA. Entonces, eso es el insight importante que, bueno, evidentemente eso se tiene que explorar más a detalle, pero este puede ayudar a desarrollar mejores medicinas más económicas a base de cannabis. Y ahora ya también sabemos que hay diferentes países que saben todo esto o parte de esto, o inclusive cosas de las que no hemos hablado hoy, y han integrado programas de cannabis medicinal. Sabemos que hay 59 países que al menos han iniciado algún proceso regulatorio para recibir y aceptar a la cannabis medicinal. Y bueno, esto probablemente gracias a que eventualmente una de las cosas que determina mucho, que lo hablaremos un poco más adelante, es el tema del uso adulto, pero bueno, hay muchos programas de cannabis medicinal. Sí quiero sonar pues esperanzador, digamos, en mi discurso, pero también quería comentar contigo, con ustedes, algunas precauciones de lo que he observado en estos años de aprendizaje. La primera de ellas es que la cannabis sí tiene efectos adversos. Es muy importante que estos sean identificados, sobre todo cuando está uno pensando en iniciar algún tipo de tratamiento o acercarse a algún médico, o si ya lo están haciendo con algún tipo de fin medicinal. Algunos de los efectos adversos frecuentes que se observan, de repente se observa un poco de sedación, somnolencia, un poco de mareo, un poco de náusea, sequedad de boca, disminución del lagrimeo, ojos rojos, un poco de euforia. Entonces es importante identificar algunas de estas cosas, ¿no? Algunos más raros que pueden ocurrir: diarrea, hipertensión, disminución de glucosa en la sangre, taquicardia. Y mucho más raros, psicosis y paranoia, sí han llegado a ocurrir. Y a largo plazo hay algunas otras cosas que también es importante que estemos al pendiente de ellos, sobre todo para el personal de salud. Consumo problemático,
ocurre en mucha menor proporción que algunos fármacos, que otras sustancias, pero llega a ocurrir. Y el síndrome que les mencionaba, síndrome de hiperémesis cannabinoide. Y también hay interacciones cuando ustedes utilizan cannabis o algún tipo de producto de cannabis. Hay algunas interacciones, no importa lo que les digan, es súper importante que lo sepan. Y lo más importante de esto es que ya hay evidencia, ya se encontraron las interacciones, ya hay en la literatura estas, ya no hay pretexto, digamos, de que, bueno, no se conocen, sí se conocen ya las interacciones de cannabis con diferentes medicamentos. Ahora quería mostrarles un poco en resumen, digamos, que este es como un consolidado de un poco de lo que he aprendido en estos últimos años y que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. También quería hablar un poco de la parte que a veces nos preocupa un poco, que es la parte normativa. Esta la presenté también en esta clase y se las muestro con mucho gusto. Esta me llama la atención porque es una tabla que me ayuda a mí a entender cómo funciona en el mundo real un mercado de cannabis medicinal. Muchas veces pensamos que tiene que ser de una forma o escuchamos a un experto o experta en el tema y nos dicen, bueno, es que tiene que ser así. No es así, porque cada país tiene sus propias necesidades. Los diferentes gobiernos de diferentes países que lo han intentado han evaluado sus propias necesidades o han evaluado, entendido, han escuchado expertos de diferentes frentes y han tomado determinaciones diferentes. Entonces, lo interesante es que ya tenemos evidencia de esto, ya tenemos diferentes experimentos de cómo lo han hecho en diferentes países. Y estas son las variables que yo he notado que son las más importantes que distinguen a los diferentes países que han tratado de regular lo que llamamos como cannabis medicinal. La primera de ellas tiene que ver con que si el programa o el gobierno decide preparar un programa piloto previo a autorizar formalmente una reglamentación robusta específica en el tema. Lo que ven en azul es la interpretación actual del gobierno mexicano. Esa es la primera variable, ¿no? Si vamos a hacer un reglamento específico o si vamos a introducir, no, ¿sabes qué me quiero esperar? Vamos a hacer un programa piloto para evaluar cómo esto se va, cómo trabaja, cómo funciona, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Algunos gobiernos deciden iniciar algunos programas piloto. La segunda decisión que toman algunos gobiernos es si permiten a los pacientes el acceso a la cannabis en su forma natural. Esto, digamos, sé que genera ciertas controversias, sobre todo desde el lado de la academia, porque es diametralmente, o sea, es contrastante, contrasta demasiado con cómo desarrollamos fármacos, digamos, ¿no? Entonces, si regresaremos a ese concepto un poco más adelante, al concepto de cannabis medicinal, pero en específico, ese es un punto de quiebre inclusive con algunas organizaciones, con activistas, con médicos, con empresas. Es algo que no sé si tenga como una solución como adecuada o no adecuada. No sé quién tiene la respuesta. Yo no sé que alguien pueda estar capacitado o capacitada para responder esto. Pero lo que sí sé es que a veces a veces lo permiten, a veces no lo permiten. Solo es, digamos, ¿no? Entonces, la tercera tiene que ver con qué tanto está involucrado el sector público o el sector salud, digamos, a eso me estoy refiriendo en este punto, en la conformación digamos, de la vertical de cannabis medicinal, ¿no? A veces, si los gobiernos se involucran más, quieren más control, a veces dejan más que el mercado participe y que el mercado dicte como los términos. Entonces, y esto es muy cambiante también. A veces puede ser que al inicio decidan involucrarse y luego después no. Entonces, esto varía, ¿no? La siguiente tiene que ver con un tema que creo que podría tocar en algunas de las preguntas que puedan tener en relación a este tema en específico. ¿Qué onda con el CBD? El CBD es legal, no es legal, está regulado, es medicina, es un suplemento alimenticio, lo estamos viendo hasta en la televisión hoy día, es un relajo. Y esto empezó gracias a que en Estados Unidos se emitió, digamos, una ley que pues prácticamente liberó
todo el tema del cáñamo y de la producción de cannabidiol, de CBD, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ocasiona es que muchas personas pues tienen acceso y al tener acceso, pues pacientes también van a tener acceso a estos diferentes productos, ¿no? Es un poco también otro tipo, una lucha de otro tipo de naturaleza, ¿no? Hay un fármaco, no sé si lo sabían también, uno de los 4 que les mencionaba es un CBD y muchas personas podrían decir, no quiero entrar en esa discusión, pero bueno, tengo ese fármaco que cuesta varios miles de dólares al año o puedo entrar a mi sitio favorito de internet y comprar un producto de CBD. ¿Cuál voy a comprar? Muchos sabemos cuál podría ser más probablemente la respuesta, sobre todo cuando el dinero está pues apretado, ¿no? Entonces, esta distinción no es poca porque en la medida en la que se permiten los mercados regulados de CBD, es que también estos afectan el uso medicinal de la cannabis y también en particular el uso adulto y en particular aquí es donde se empiezan a cruzar se empiezan a cruzar los cables y se empiezan a como a generar ciertas cosas como más dinámicas, ¿no? La siguiente tiene que ver con que si hay un registro, a veces algunos gobiernos requieren que haya un registro regional o nacional de pacientes específicamente que están utilizando cannabis. También he visto por ahí que genera este ejercicio cierto tipo de controversia. Yo no entiendo mucho por qué. Eh, la mayoría de los gobiernos que lo hacen es porque buscan recopilar evidencia estadística en cuanto a qué está pasando con el uso medicinal de cannabis, que a mí me parece bastante válido, pero bueno, esa ya es mi opinión, ¿no? Lo que a veces hacen también en relación a eso es que nos ayuda a ver en qué diferentes condiciones se está utilizando cannabis, qué cosas, por ejemplo, en términos de algunos riesgos de salud pública podemos mitigar gracias a que tenemos pues más información. Sobre todo, por ejemplo, una de las preocupaciones principales de algunos gobiernos es el tema de que aumente el consumo en ciertas poblaciones específicas o que aumenten algunas hospitalizaciones. Entonces, para fines de salud pública, digamos, es que se toman estas decisiones. La siguiente tiene que ver con las y los médicos. Tiene que ver con que si a veces algunos gobiernos publican algunos listados específicos de patologías para las cuales en la apreciación del gobierno existe la evidencia sólida, digamos, en cuanto a cannabis medicinal, ¿no? O si le dan el control o la discreción o el poder al médico en conjunto con su paciente a tomar esa decisión y caso por caso, ¿no? Y finalmente, que esta es de las que me parecen mucho más importantes, es qué tanto acceso hay, porque esta es, siento yo, la forma como más adecuada de medir que un mercado de cannabis medicinal está siendo efectivo, es qué tanto tenemos acceso a THC. Por ejemplo, Israel en 2021 acabo de ver justo antes de entrar con ustedes un reporte donde ellos hablan de que duplicaron la cantidad de pacientes de 50 y tantos mil a 100,000 pacientes que están utilizando activamente cannabis medicinal en Israel, ¿no? Es una de las referencias que a mí me llama mucho la atención el mercado de Israel porque nos ayuda a entender un poco cómo funciona ya cuando es un país que ha sido muy riguroso en cuanto a sus procesos, pero a la vez ha facilitado y ha encontrado la forma de brindar acceso a productos con alto contenido de THC a sus pacientes. Y lo han hecho de forma muy efectiva, ¿no? Diferentes países podemos evaluar o platicar sobre diferentes países que lo han hecho de diferentes maneras y también sobre aquellos países pues que todavía no encuentran como la forma de proveer esto, ¿no? Pero a mí me parece súper importante que, sobre todo, sé que a veces para ustedes que estén pensando en quizá este tema como modelo de negocio, sé que de repente algunas personas quizá del sector farmacéutico, inclusive organizaciones de cannabis medicinal que estén interesadas en este tema. Acá en México es súper importante para mí que podamos ayudar a avanzar en estos frentes, ¿no? Um, en resumen, una de las cosas que quería compartir, digamos, aparte de ello, de lo que ya les he pues presentado hasta ahora,
que sé que me he ido un poco rápido, pero voy a tratar de bajar un poco la velocidad en esta última parte. Y una de las principales cosas que he notado, digamos, en estos años de aprendizaje es que hay mucha información, mucha investigación, y normalmente ustedes se han encontrado con diferentes, digamos, listados de enfermedades, ¿no? Pueden ver que de repente algunas organizaciones publican, ¿no? 20, 30 diferentes enfermedades que se pueden ayudar con esto. Es súper importante para mí decirles que cada persona es muy diferente una de la otra, por las complejidades que les decía, dos complejidades súper importantes. La primera, el sistema endocannabinoide de una persona que tiene una enfermedad crónica es para empezar, es muy difícil evaluar el estado del sistema endocannabinoide con la tecnología que tenemos hoy a la fecha. Y segundo, que ir a modular ese sistema endocannabinoide no es tan evidente cuando tenemos diferentes desequilibrios. Sobre todo, ¿por qué? Porque quienes más se han ido acercando a cannabis medicinal, sobre todo históricamente en los últimos años, digamos, han sido personas que han intentado diferentes tratamientos. Han sido personas que toman múltiples diferentes medicamentos. Son personas que tienen inclusive diferentes enfermedades, las más comunes, diabetes e hipertensión. Pero también hay otras y que estas ocurren a la vez. Y también son personas muchas veces adultas mayores. Y esto lo que genera es que hay diferentes desequilibrios y complejidades, unas de las cuales son físicas, otras son mentales, otras son espirituales, otras son determinantes sociales de salud, para ustedes personal de salud, otras tienen que ver con otras variables biopsicosociales, inclusive variables que tienen que ver con el círculo de la familia. Entonces hay muchísimas variables que intervienen a la hora de que una persona tiene una enfermedad crónica, y cuando esta enfermedad crónica no ha sido atendida correctamente con algún tipo de medicamento o tratamiento que hayan intentado en el pasado. Todas estas complejidades nos llevan, o a mí me llevan a concluir que sí podemos ayudar o incidir en algunas de esas enfermedades, pero en qué medida lo hagamos tiene mucho que ver con, pues, varias variables. ¿Qué tanto mi médico puede conocer todo esto que les he mencionado y aparte conocer a profundidad cómo aplicar correctamente integrar el uso de cannabinoides en la atención a la salud? Que esa es la otra categoría de la complejidad. Como les decía, la planta es sumamente compleja, entonces imagínense todas las variables de la complejidad en el área de la salud y del cuerpo de una persona que tiene una enfermedad crónica. Y lo difícil que es atender una enfermedad crónica independientemente del tipo de tratamiento que le quieran, digamos, integrar o ayudar a integrar. Y segundo, la planta y sus componentes tienen una complejidad. Hay sesiones completas, hay personas que dan cursos completos de la planta. Entonces, imagínense qué difícil es el encontrar la forma correcta de combinar correctamente estas dos. Hay muchas otras preocupaciones, como por ejemplo, ¿qué tipos de productos vamos a permitir que algunos pacientes tengan acceso? Hay otras preocupaciones que tienen que ver cómo nos aseguramos que estos productos sean estandarizados. Como les decía, es muy raro que esto no ocurra. ¿Cómo mitigamos algunos riesgos en algunos de estos productos que estén disponibles? Esto es del lado de la planta. Y cómo lo hacemos para que en conjunto tengamos la oportunidad de que, digamos, no acercarnos a números como lo que estamos viendo en otros países, que en realidad hay muchas cosas muy positivas en los países, pero empezar poco a poco a irnos encaminando a construir buenas prácticas y acercar realmente esto a diferentes enfermedades. Pero lo que sí hemos visto en la evidencia científica, al menos, que nos da bastante, digamos, pues ánimo, es que puede ayudar a, en resumen, atacar diferentes síntomas y mediciones de calidad de vida en múltiples enfermedades crónicas. Esto es lo que hace en general muy bien cannabis medicinal y los componentes de la cannabis. Se integra muy bien como complemento cuando un paciente tiene cáncer,
ayuda a que otros tratamientos existen, a que si estamos tomando algún otro tratamiento sea mucho más llevadero, sea mucho mejor. Me ayuda a que algunas preocupaciones que tengo, por ejemplo, en cuanto a la calidad del sueño, en cuanto al estado de ánimo, esas no sean tanto una preocupación sobre todo para el paciente, para la familia. Entonces, hay varias, como digamos, oportunidades que ataca directamente el uso del uso de cannabis, que por ello es que estamos viendo muchísimo movimiento en la investigación, pero también me parece muy importante resaltar que sí hay retos en todos los frentes, en la investigación, en el acceso, en la educación al personal de salud, en la propia educación al público en general o en lo que el público en general recibe en cuanto a este tema en específico. Retos obviamente también en la parte clínica, retos también en la parte del desarrollo propio de los productos medicinales, de cómo llevar estos a las manos de los pacientes, de cómo reducir algunos de los daños que han afectado a la población, digamos, como consecuencia de la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces esto me parece muy importante y quería más o menos cerrar como con ese mensaje con ustedes. Y en general, la cannabis, digamos, ha sido una medicina, lo ha sido para millones de personas a lo largo de la historia. Apenas estamos empezando a reintegrarla de forma segura, eficaz, con menos efectos adversos. Lo está haciendo con mayor compasión, eso se observa bastante, con mucha humanidad, con respeto también a la naturaleza, con espiritualidad, con muchísima intención, con profesionalismo, sostenibilidad, y algo que a mí me encanta igual es que lo hace defendiendo los derechos humanos. Ha sido históricamente atacada y a pesar de eso estamos viendo todo esto que es muy promisorio. Esta planta ha ayudado a muchísimas personas a sobrevivir situaciones imposibles de imaginar, como a mi amigo Irving, ha movilizado a miles de pacientes a demandar a sus gobiernos, fortalecido comunidades a la hora de que ha reducido el crimen, la violencia, ha aportado justicia social y ha beneficiado directamente a millones de personas que hoy día vivirían con más dolor como consecuencia de no tenerla. Y bueno, en México conocimos esta planta hace pues, ya 500 años, la integramos a nuestras plantas medicinales y quizá en un futuro no muy lejano seamos capaces de llevar estos saberes también a todos los rincones del mundo. Ese es uno de mis deseos. Creo que por ahora ese era todo. Hoy tengo también, me voy a permitir, si me lo permiten, tengo el gusto de compartir con ustedes la tercera edición de nuestro ebook de Cannabis Medicinal en México, que puedes descargar a partir de hoy mismo. Es un trabajo de nuestro equipo médico. Te invitamos a que lo revises, que nos des tus comentarios y que si lo consideras así lo compartes con alguien que creas que puede beneficiarse de esos mensajes.